Buenas tardes, gracias por estar acá nuevamente. Yo le voy a hablar un poco de lo que es Google Forms, o más conocido como Google Formularios. Los formularios de Google son una forma bastante sencilla e intuitiva de crear listados, cuestionarios, hacer inscripciones a cursos, recopilar información, todo ese tipo de cosas se puede hacer de manera muy fácil con Google Forms. Vamos a ver cómo funciona esto. Primero que todo tienen que tener su cuenta de Google activa en el computador. En este caso ustedes ya la tienen lista. Si se van a los 9 cuadritos de la cuenta y van a buscar en más, les va a aparecer formularios. Esto es Google Forms, ¿ya? Vamos a abrir. No lo veo. ¿No le aparecen los cuadritos? No. ¿Los cuadritos? Más. Siga donde dice más. Ah, ya. Le van a aparecer muchas aplicaciones. O de hecho, si uno en el mismo Drive en el cual están, presionan nuevo y se van a más, también debiese aparecer formularios de Google, que también se puede crear ahí. ¿Ya? La primera pantalla que nos entrega Google Forms nos da una serie de ejemplos o plantillas que nos hacen más fácil la búsqueda, porque generalmente todo lo que queremos hacer ya está a lo mejor creado y solamente nos basta editar algunos campos. ¿Ya? En este caso lo vamos a hacer en blanco para ir mostrando todas las características o las herramientas que tiene Google Forms. Apretamos en nuevo o en blanco y se nos abre la página inicial de Google Forms. En primer lugar y por defecto tenemos algunas opciones de configuración en la superior. Tenemos para cambiar, por ejemplo, el color de la visualización. Un poco pegado aquí. Si yo presiono este icono, nos va a dar una paleta de colores en donde yo puedo personalizar mi formulario. También tenemos la vista previa, que es una muestra de cómo va a quedar nuestro formulario cuando lo compartamos con los usuarios que nosotros queremos. Y tenemos el icono de configuración, que es una serie muy importante de configuraciones porque debido a esto, el formulario después se va a compartir y va a funcionar de la manera que nosotros queramos. ¿Ya? En la parte central del formulario tenemos la sección de preguntas y respuestas. En este caso vamos a irnos a preguntas, que es lo que nosotros vamos a crear, un formulario, y nos va a dar una opción principalmente de crear un título y una descripción del formulario. Eso viene como predeterminado. Puedo poner solicitud de cursos, el nombre que ustedes estimen conveniente. Si lo pueden hacer como ejemplo, y una descripción. Seleccione los cursos que desea tomar. El costado derecho aparece un menú emergente que nos va a acompañar en toda la configuración de nuestro formulario, que tiene unos botones, cada uno tiene cierta característica o cierta función. El primero es para añadir preguntas, el segundo es para importar preguntas, si es que yo tengo alguna planilla con preguntas y las quiero importar de ahí para no estar escribiendo, lo puedo hacer de manera fácil. Añadir un título y una descripción, puedo añadir imágenes en mi formulario, añadir videos y crear secciones que lo vamos a ver más adelante para qué sirve. Como primer paso vamos a añadir una pregunta, vamos a presionar acá y nos va a crear otro recuadro en el cual aquí el botón de pregunta me da otras opciones, ¿ya? Puedo hacer una pregunta, respuesta corta. Si quiero hacer una pregunta en que el usuario se explaye más o me escriba más, ¿ya? Puedo hacer una selección múltiple, casillas de verificación, desplegables, que el usuario me pueda subir un archivo, una escala lineal, que es lo que se utiliza para hacer encuestas,
como, qué le pareció la atención, del 1 al 7, escoja su escala. Cuadrícula de varias opciones, que también lo vamos a ver más adelante, casillas de verificación, incluso solicitar una fecha y una hora. En este caso vamos a ir con una respuesta, una pregunta, perdón, corta, por ejemplo, nombre y apellido. Nombre y apellido. Ya tengo una pregunta, voy a realizar otra de otro tipo, en la cual voy a consultar, por ejemplo, la localidad del usuario. Después que escribo nombre y apellido, enter. Sí, enter. O con el mouse vaya bajando igual, o haciendo clic en el más, para que se vayan añadiendo más preguntas de acuerdo a la consulta. Voy a crear un desplegable, que en la localidad yo le voy a poner Santiago, y como otra opción le voy a poner regiones. Ya tengo dos preguntas en mi formulario. Si lo quiero ver, me voy a vista previa. Esto me va a generar otra ventana, ¿ya? Y aquí yo voy viendo cómo me va quedando mi formulario que yo quiero compartir. Esto lo puedo... Elige, aparece... Claro, por ejemplo, aquí en nombre y apellido, yo coloco mi nombre, Camilo Garrido, por ejemplo. Y en localidad me va a salir un desplegable. Tal cual como yo lo creé. Y ahí donde tú donde dice regiones, tú colocas regiones, te da la opción de colocar... Claro, eso después lo podemos ver en el tema de las secciones. En las secciones me permite crear que a través de una respuesta que me dé el usuario, yo pueda seguir preguntándole con respecto a esa pregunta. Por ejemplo, si escogí Santiago, le puedo poner las comunas de Santiago. Y si me dice regiones, que escoja la región en la cual se encuentra. ¿Ya? Entonces ahí está mi formulario. Si yo lo contesto tal cual como está, le pongo enviar. Cierro, me devuelvo a mi formulario y ya tengo respuestas. ¿Ya? Está mi respuesta, está la respuesta de Felipe Aliaga. Él escogió regiones. Y eso me va creando gráficos de la misma información que yo estoy solicitando en mi formulario. Y esa información después yo la puedo llevar a una hoja de cálculo de Google. O sea, esto me permite crear bases de datos, a lo mejor de alumnos, de profesores. Con lo que usted haga el formulario, va a tener una base de datos de su formulario personalizado. ¿Ya? Me voy a preguntar nuevamente. Vamos a seguir revisando algunas opciones. En el menú de preguntas también puedo escoger que el campo sea obligatorio. O sea, si el usuario no responde a esta pregunta, no puede seguir avanzando en el cuestionario. ¿Ya? Tiene que colocar la respuesta sí o sí. Y también puedo generar, por ejemplo, si yo creo otra pregunta, aquí, solicito el email. El email es un campo que tiene un nombre bien definido. Tiene un nombre, tiene un arroba y tiene un dominio. Entonces, para evitar que quizás el usuario ponga un dato que es incorrecto, yo a este campo le puedo poner que se valide la respuesta. Y esta validación me va a dar otras opciones. Por ejemplo, yo aquí le puedo poner una expresión regular, que la respuesta del usuario debe contener cierto patrón, en este caso el arroba. ¿Ya? Y le puedo decir que ese campo va a ser obligatorio. Entonces eso para mi formulario va a evitar que el usuario me ponga información que a lo mejor no corresponde. Acá abajo hay unos iconos que me permiten borrar la pregunta o duplicarla, que también son muy importantes, me evitan hacer todo el recorrido nuevamente. Ahí la dupliqué y le puedo quizás cambiar el nombre a este campo. ¿Ya? No lo necesito. ¿Y ese duplicado solamente te funciona cuando tú te posicionas en Cuando me posiciono en la pregunta, pregunta? claro, me aparece el duplicado. Ah,
¿ya? Y el borrar también. Y en el email, cuando tú le pusiste que era obligatorio poner arroba, si tú lo escribes sin arroba, ¿no te va a dejar seguir con el formulario? Claro, Ya. mira, vamos a hacer una prueba. Este mismo formulario lo voy a publicar. Ahí ya tengo definido que el arroba esté como obligatorio. De hecho, acá al lado del campo sale un asterisco rojo, que eso quiere decir que el campo es obligatorio. Voy a poner Juanito Pérez de Santiago, Juanito.cl. Aquí me dice una alerta. Debe coincidir con el patrón. O sea, eso ya le está indicando al usuario que el campo que él está escribiendo no cuenta con los requisitos de un correo electrónico. Es que a mí me ha pasado de repente eso, debe coincidir con el patrón, pero no sé cuál es el patrón. ¿No hay una manera de decirle que debe contener arroba o algo así? Claro, este campo al crearlo, yo le puedo poner una descripción a esta pregunta Ah, y aquí le puedo poner, por favor, que su correo o su casilla de correo contenga arroba. contenga el arroba. Y eso ya le va a dar una idea al usuario de que por la escribo ahí. Así la visualizo, voy a abandonar este. Y aquí ya tengo el aviso. ¿Ya? Eso es más que nada el botón de preguntas. También, como les decía, hay otros botones. Está el importar preguntas, que eso era si es que tienen alguna matriz de preguntas en alguna hoja de cálculo. Generalmente lo ocupan los profesores para hacer cuestionarios aleatorios. Entonces aquí uno le pone a la pregunta, yo acá en respuestas, preguntas, hay una opción que dice, eso pasa cuando son varias preguntas. Si yo creo una pregunta de selección múltiple, por ejemplo, pues, historia, lenguaje. Me da la opción de ordenar las opciones aleatoriamente. O sea, cada vez que yo comparto el formulario, a cada usuario le van a aparecer las preguntas y las respuestas, o sea, las opciones en distintas posiciones. Eso va a evitar que a lo mejor los alumnos se copien en el caso que sea una prueba o algún examen. ¿Ya? Y el botón de exportar puede ser Word, Excel, puede ser cualquier. Generalmente va a buscar planillas de Excel, porque esas son las que manejan como las matrices de datos. ¿Ya? Va a funcionar como una base de datos. Y al momento de exportar, al momento de importar le va a consultar cuáles son las columnas, cuáles son las filas que uno debe tomar. Le va a dar todas esas opciones. Como les decía, tengo la opción de agregar una imagen en mi pregunta. ¿Ya? Se utiliza muy poco en realidad. Le puedo adjuntar un video si es que hay algún tutorial o una guía para que el usuario pueda llenar mi formulario. Y tenemos las características de añadir secciones, que era lo que hablábamos anteriormente. Cuando yo hice el tema de la localidad, me voy a la pregunta de localidad y acá en los tres puntitos tengo la opción de ir a la sección de la respuesta. Esta opción me va a permitir que si el usuario escoge esta alternativa, yo lo pueda derivar a otra consulta. ¿Ya? Va como añadida. Por ejemplo, voy a crear una sección. En esta le voy a poner Santiago.
Santiago. Y aquí voy a crear un desplegable donde van a salir quizás algunas comunas, por ejemplo La Granja, Macul, San Joaquín. Aquí tengo mi segunda sección, que es Santiago. Y voy a crear otra sección que se llame regiones. Entonces aquí también voy a crear una pregunta, un desplegable. Que me dé algunas alternativas de regiones. Intereses de región. Voy a poner región metropolitana, región Maule, por ejemplo, región de Valparaíso. Entonces aquí tengo mis dos secciones creadas. Me voy a la pregunta inicial de localidad y en estos campos le voy a pedir que le haga una verificación a esta respuesta. Entonces, si el usuario responde Santiago, lo voy a llevar a la sección que se llame Santiago. Si el usuario escoge regiones, lo voy a llevar a la sección que se llama regiones. Entonces aquí tengo, lo voy a visualizar para ver cómo está quedando mi formulario. Y puedo ver que aquí si escojo Santiago y lleno los campos que me solicitaron, camilo@gmail.com, por ejemplo, eso ya cumple con lo solicitado. Le aprieto en siguiente y me llevó a la sección de Santiago. ¿Por qué? Porque necesito que el usuario no me responda a otras consultas que no van a venir al caso. Escojo la comuna, aprieto siguiente y me va a terminar el formulario. En el caso de que yo responda regiones, voy a apretar siguiente y me va a llevar directamente a la sección de regiones para que él responda lo que corresponde. ¿Ya? Y así voy ocupando el formulario a medida de lo que yo necesite y pidiendo al usuario los datos que yo requiero. Puedo validar las respuestas, puedo, como les decía, solicitar alguna imagen, que el usuario suba alguna imagen. Por ejemplo, si yo creo una pregunta en la cual requiero, por ejemplo, una foto del usuario, voy a crear una pregunta que se llame subir archivo. ¿Ya? El archivo queda en Google Drive, en su cuenta de Google Drive. ¿Ya? Continuar. Y aquí en la pregunta le pongo suba su foto. Quizás le puedo poner alguna descripción, que la foto tenga algún tamaño en específico. ¿Ya? Permitir solo cierto tipo de archivo, que sea, si estoy creando una foto, que sea una imagen, no que me vaya a subir un video o un audio. Eso lo puedo restringir también. Cuántos archivos me puede subir y el tamaño máximo del archivo lo puedo definir yo. ¿Ya? Todas estas opciones las tengo en Google Forms. En cualquier momento, en la opción de los 3 puntitos, podemos agregar una descripción o una validación de respuesta, lo que hace muy interesante el formulario. Si queremos, por ejemplo, una respuesta desplegable, como les indicaba, con el tema de las secciones, yo puedo ir definiendo al usuario qué pregunta viene después de lo que ella me respondió.
ya para no hacerle preguntas que no van al caso. Por ejemplo, en el tema de Santiago, si me responde Santiago, después no le vaya a salir una pregunta que diga seleccione su región. ¿Ya? No sé si tienen alguna consulta con respecto a los formularios, con respecto a la creación de los formularios. Explicamos que el menú desplegable lo va a acompañar en toda la edición del formulario. Ya siempre va a estar ahí para ir agregando preguntas, para ir añadiendo imágenes, para ir añadiendo videos y para ir creando secciones. Eso nunca va a desaparecer. Una vez que ya tenga listo mi formulario, lo que corresponde ahora es enviarlo, o a quién se lo voy a compartir. ¿Ya? Acá arriba está el botón enviar. Si yo lo selecciono, me permite recopilar automáticamente la dirección de los correos en los cuales me están llegando las respuestas, ¿ya? Para crear una base de datos. Le puedo poner que sí o que no. Esto lo puedo enviar a través de correo, puedo enviar un vínculo, ya lo puedo publicar en alguna página, no sé, o enviar por correo también. Lo puedo acortar, que es una opción que da Google, que acorta el vínculo para que no sea tan tedioso ni tan molesto al visualizarlo. Y también lo puedo insertar en una página HTML. ¿Ya? Me crea un código y ese código yo lo puedo colocar en una página si soy desarrollador, si soy algún usuario quizás de nivel más avanzado, lo puedo utilizar. Entonces tenemos correo, el vínculo y compartir a través de HTML. En el botón de configuración también tenemos algunas configuraciones que son bastante buenas. Como les decía, podemos recopilar las direcciones de los correos que nos estén llegando las respuestas. Les puedo dar un acuse de recibo de la respuesta, ¿ya? Avisarle al usuario que sí me llegó la información correspondiente. Puedo limitar la respuesta del usuario, ya que no llene el formulario 2 veces. Puedo hacer que el usuario, cuando le llegue el cuestionario o el formulario, lo pueda editar y después enviar. Ya si encuentra que a lo mejor que alguna pregunta está mal hecha, él la puede modificar. Y el tamaño máximo de todos los archivos subidos en este formulario va a tener una capacidad de 1 GB, en el cual yo lo puedo modificar. ¿Ya? Si estoy solicitando en el formulario imágenes, quizás no sea conveniente que le ponga 1 GB, sino 10. ¿Ya? Porque va a depender de la capacidad de la que estén solicitando en el mismo formulario. La presentación es una barra de progreso en la cual va avisándole al usuario cuánto va quedando del formulario por llenar. Por ejemplo, si son 3 preguntas y responde una, ya tiene el 33% del cuestionario respondido. Las preguntas pueden ir en orden aleatorio, también es una característica que tiene para verificar acá. Y mostrar el enlace para enviar otra respuesta, que es también como lo mismo que decía acá, que es como el filtrar que un usuario no responda 2 veces la misma prueba. El test de evaluación lo que me permite es crear después del formulario una pequeña encuesta de cómo encontró el formulario, si la información que le estaban solicitando le acomodaba, si encontró que algo estaba mal. Eso es como comentarios del usuario. Eso es lo que es Google Form. No sé si alguien tiene alguna pregunta o consulta con respecto a esta aplicación que trae Google. ¿Cómo veo el resumen en el Face? ¿Cómo? ¿Puedes hacer esto en el Face? Claro, puedo subir el link a alguna red social y que la vayan respondiendo ahí. Le pongo estimado, por favor, responder la pequeña encuesta y le adjunto el link. Y eso lo puedo pegar en Facebook, lo puedo pegar en Twitter, en cualquier red social que a mí me acomode. Sí. ¿Cómo veo las respuestas? Las respuestas van quedando acá, en la sección de respuestas. La pantalla principal se divide en preguntas y respuestas. Si yo quiero ver las respuestas, las puedo ver en resumen o individualmente. ¿Ya? El resumen me muestra todas las respuestas que han habido hasta ahora.
Por ejemplo, Camilo de Río ya llenó 2 veces el formulario, porque yo no le tenía ningún filtro al cuestionario. Puedo ver que 54,5 de las 11 respuestas pertenecen a Santiago, el otro 45,5 de regiones. Con eso ya puedo ir haciendo gráficas. Aquí vemos que hay personas que ya subieron su foto, ¿ya? O alguna imagen. Esas imágenes van quedando en una carpeta en el Drive. Yo puedo poner ver carpeta y me va a aparecer la carpeta con los archivos. Ahí está. ¿Ya? Si yo lo quiero ver individual, me va a mostrar de otra manera las respuestas. Aquí puedo ir una de 11. Entonces, toda esta página es un usuario. Felipe Aliaga. Si yo quiero ver otra, me voy acá. ¿Se me puede indicar que quiero ver la respuesta en otro formato? Las puedo imprimir y acá arriba las puedo descargar como CSV o las puedo abrir directamente en una hoja de cálculo. Si yo lo pongo crear, ahí está enlazando con la hoja de cálculo. Esto tarda un poquito. Y ahí ya tengo las 11 respuestas. Sí, puede modificarlo a su gusto, o puede duplicarlo y cambiarle el nombre para no perder el original. Cuando se exporta una planilla de Excel, las imágenes quedan con el vínculo al mismo Drive, ¿ya? Para acceder fácilmente a la imagen. Si yo me voy atrás, a la página principal de Fonts, ahí me van a quedar mis formularios creados, ¿ya? Si yo quiero modificar algo, puedo cambiar el nombre o puedo copiar el formulario y cambiar a lo mejor los campos que yo requiero para no borrar el original. ¿Cómo duplicas el formulario? Lo puedo hacer, si yo lo abro, me voy a hacer una copia. Eso me va a duplicar el formulario. Es como para no perder el original y si quiero hacer alguna modificación mínima, quedarme con las 2 copias. Eso ha sido lo que es Google Forms. Ahora mi compañero Víctor Duarte les va a hablar de las planillas de Google o Google Chat. Lo dejamos ahora con él. Muchas gracias.